Shalom Ubrahot, Shabbat Shalom, Yahweh les bendiga. Bienvenidos una vez más a una emisión de su canal, el canal de la verdad, donde se predica las Sagradas Escrituras sin ser desvirtuadas, sin ser adulteradas. Como lo prometido es deuda, yo quiero compartir con todos ustedes este mensaje que les dejé en el video anterior acerca de los bereanos, ¿sí? Pero antes de continuar con la explicación de los bereanos, la gente de Berea, les estuve haciendo un pequeño resumen del video anterior. Les hablé de las 7 fiestas proféticas que Yahweh dejó, y entre una de las 7 fiestas proféticas está las fiestas de las trompetas, como está en las Sagradas Escrituras. La fiesta de las trompetas se le llama el Moedim, la fiesta de los shofarot, que esos shofarot viene siendo la fiesta del shofar. El shofar, que muchos de ustedes conocen el shofar, otros no lo conocen, o para qué sirve. Pero quiero comentarles que dentro de las fiestas que Yahweh dejó instauradas, delante de las 7, hay una que se llaman la fiesta de las trompetas, que se llama así, pero son las fiestas o Moedim del shofar, o shofarim, que es eso en su plural. Yo quiero enseñarles a todos ustedes, para los que no lo conocen, o ya los que ya lo conocen, una pequeña explicación, algo fugaz, unos 1 o 2 minutos rápidamente, antes de la explicación de lo que son de los bereanos. Este instrumento que tengo aquí es un shofar. Un shofar es un instrumento sacado de un carnero que ha sido pulido, que Yahweh lo dejó para que sea tocado en las fiestas de las trompetas, como se conoce. Entonces aquí yo quiero enseñarles a todos ustedes. Ese es un shofar. Yahweh lo dejó instaurado, y este instrumento, lo que es el shofar, se toca, repito, en las fiestas de las trompetas. Cuando ellos se tocan, porque está en las Escrituras, dice que cuando ellos se tocan es para anunciar la venida del Mashiach, es decir, de Yahshua HaMashiach, que muchos mal conocen como Jesucristo. Este es un instrumento natural sacado es un cuerno de un animal, ¿sí? De un carnero, y Yahweh lo dejó para que sea tocado en ese momento preciso. Eso no es sacado a momento, no a cada rato, como quiero decir que hay muchos pastores, hay unos que tienen de esto y lo empiezan a tocar, y eso tiene también una connotación espiritual. Esto es delicado cuando se toca, porque eso Yahweh lo mandó, y esto no es por hacerlo por moda o por a uno le parece. Entonces, cada vez que se toca esto en la fiesta de las trompetas, que está instaurada, que muchos la desconocen, en esa fiesta se está anunciando la fiesta de Mashiach, es decir, de Yahshua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se toca, en cualquier momento, después del toque ese que se hace, Yahshua puede estar viniendo en cualquier momento. Entonces, por eso es que se anuncia a través de ella la venida del Mashiach Yahshua. Bueno, quería decirles rápidamente esto en cuestión de 1 o 2 minutos. Bueno, nosotros quedamos de que íbamos a hablar un poco acerca de los bereanos, como les dije en el video anterior, la gente de Berea, y quiero darle un poco a conocer de la historia de ellos, acerca de la historia de Berea, ¿sí? Que se encuentra en Maaser, conocido como Hechos, en Hechos 17 del 10 al 14, como dicen las Escrituras. Y dice así: y estos eran de carácter más noble que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y examinaron las Escrituras directamente para ver si estas cosas eran así. Shaul, conocido, como ustedes saben, mal conocido como Pablo, y Silas, que era su acompañante, que es su verdadero nombre, llegaron a Berea en el segundo viaje de Shaul, que se cree que había tenido lugar entre el año 50 y el año 54 después de Mashiach, es decir, mal conocido como después de Jesucristo. Ahora, viene la pregunta: ¿quiénes eran los de Berea?
Bueno, los de Berea, ellos se destacaron para los 12, es decir, para los 12 discípulos, que ellos tenían un gran entusiasmo con el recibimiento de la Besorá. La Besorá son, es decir, las buenas nuevas. Y, y Berea, que ahora se llama Beria, era una ciudad griega situada aproximadamente a unos 73 kilómetros de Tesalónica. Desde el relato bíblico sabemos que la gente de Berea o Berea era una ciudad que estaba mezclada con judíos, como los Goyim. Goyim son los que se conocen como gentiles, porque había también una sinagoga judía. Y las escrituras también dicen que en consecuencia ellos creyeron, muchos de ellos, y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres no pocos. Usted mire en Maaser, en este libro, lo que es conocido como Hechos 17:12, ahí lo va a encontrar. Y en Maaser, en Hechos 17:11 dice: y estos eran de carácter más noble que los de Tesalónica, más dispuesto para preguntar abiertamente por la verdad de las doctrinas expuestas por Shaul y Silas. Y la actitud de los de Berea va a tener un contraste con la actitud de muchos de los de otros que estaban en los días de Shaul. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el mismo capítulo en los pasajes anteriores, que Shaul y Silas habían viajado a Tesalónica para enseñar, y allí el hombre que mantuvo a Shaul y a Silas en su casa, un seguidor de Yahshua llamado Jasón, ¿sí? Que es el nombre real, y había sido tenido y pagó la fianza para ser liberado. Aunque los de Berea aceptaron a Shaul y a Silas, no fue esto así sin control. Y el libro de Maaser, de Hechos, nos dice que los de Berea examinaban las escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así, si eran ciertas. Y esto es un ejemplo que muchos deben seguir, y además todos debemos seguir para poder entender las Sagradas Escrituras. Entonces muchos lastimosamente se ciñen o se siguen por lo que dice cualquier hombre, ¿sí? Entonces, y es un gran ejemplo que en verdad muchos deben seguir. Ahora, las lecciones de Berea que ellos nos dejaron fue grandísima, y es algo, repito, que nosotros, un ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros vamos a encontrar que los de Berea también sobresalen como ejemplo para los talmidín de hoy. Es decir, talmidín son los que mal conocidos o se conocen como discípulos, no solo por la aceptación de las escrituras, sino también por el hecho de que examinaban a fondo la Tanaj para ver lo que se les enseñaba, que si esto era lo correcto. Y quiero dar una nota muy importante, que en ese tiempo solo tenían era la Torah, la Tanaj y los profetas, y ellos no tenían todavía como tal el nuevo pacto, que apenas estaba como en evolución, apenas se estaba escribiendo. Imagínense la ventaja que mucha de esta gente nos llevaba, a pesar de no tener el nuevo pacto ya todavía, digamos, cimentado, por decirlo así. Solamente tenían la Torá, que son los 5 primeros libros. Tenemos la Tanaj y los profetas, lo que ustedes conocen. Y no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo pasaron Shaul y Silas allá en Berea, pero fue durante varios días. Como señalan las escrituras, los de Berea examinaban las escrituras todos los días. Sin embargo, podemos creer que Shaul y Silas estaban contentos de que estos estaban dispuestos a ponerlos a ellos a prueba, ya que las escrituras llaman a los lectores y creyentes a estudiar las escrituras y ponerle a prueba lo que leen. Y esto no significa discutir o polemizar como tal o traer controversias, no, para nada. Es lo contrario, es entender lo que Yahweh dejó escrito. Por ejemplo, Shaul escribe, si ustedes se dan cuenta más adelante, en Timoteo, es decir, en 2 Timoteo 2:15, cuando exhorta a la gente a decir: estudia para mostrarte aprobado ante Elohim, es decir, ante el Todopoderoso, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y también Kefas, Pedro,
Él escribirá más adelante en Kefas Aleph, en Primera de Pedro 1:3-15, cuando enseña, y estén siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que tienen. Y así que los talmidim, los discípulos, están llamando a que se estudie y a conocer las escrituras como hicieron los de Berea en ese entonces. Y no solamente, escúchese bien, no solamente para que puedan conocer las historias de las escrituras y las doctrinas, sino también para ser capaz de desafiar a los maestros de fuera que enseñan doctrinas falsas, y así puedan ser capaces de anunciar eficazmente o explicar la razón de sus creencias. Y este Rúa, ese espíritu de querer aprender para poner en práctica hoy día, casi se ha perdido, porque encontramos muchas veces el choque de aptitudes entre los que llevan tiempo y los nuevos, y esto ocurre porque suelen entrar al redil con la idea y pretensiones de que esto ya lo saben y lo saben todo. Y esto después de decir que ya lo saben todo y que no vienen a aprender sino a enseñar, y también con el rúa de separación, de autosuficiencia y de querer ser maestros, cuando en realidad son simplemente principiantes o alumnos que han sido traídos por Yahweh para ser enseñados en el camino. Y los conflictos llegan cuando no han entendido que fuera del redil no tienen el Ruá de Yahweh, y que por lo tanto Yahweh los trajo a su pueblo para ser enseñados y no para enseñar. Y la actitud esta de la gente de Berea, que nos enseña, nos muestra que tienen humildad, porque querían aprender dialogando, razonando y preguntando sobre temas relacionados con la verdad de Yahweh, que Yahweh nos delegó a nosotros, o a ellos principalmente, para los que estaban allá primero, y que compartimos solo aquellos que con su pueblo y con algunas de fuera que están interesados en ser injertados en Israel a través de Yahshua HaMashiach. Mire, la malísima costumbre que de soberbia, de altanería, es no aceptar que fueron llamados para ser enseñados, y hace que esto lleva a discusiones, disensiones y sectarismo, y a sectas. ¿Y esto qué va a producir? Va a producir un malestar y no un ambiente apropiado para enseñar y aprender. Entonces usted tiene que recordar que cuando se aprende, no solo se aprende de estudiar cosas buenas, sino también se aprende de la enseñanza, que se aprende de situaciones difíciles, de pruebas y de momentos duros, en lo que los pastores de Israel tienen que tomar decisiones basadas en el cumplimiento de los mandamientos de Yahweh para esas cuestiones. Y la comunidad de Berea era humilde porque vivía en shalom, es decir, ellos vivían en paz, ¿sí? Y ellos vivían completamente en armonía. Y aquí ellos vivían en felicidad, y esa felicidad que se obtiene por estar conscientes de su necesidad espiritual y de aprender de Yahweh para poner por práctica lo aprendido. Y eche usted mismo, póngase a pensar cómo ellos actuaban frente a la enseñanza de Shaul y de Silas, y comprobará que no había solo aptitud de rebeldía, o usted va a comprobar de que ellos no tenían una actitud de rebeldía por parte de los que eran enseñados. En el Brit Hadashah, el mal conocido como el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, lo correcto, aquí vamos a aprender de otras comunidades donde el pecado había salido. Shaul actuó de otra manera, usando lo que había recibido de Yahshua como enseñanza para poner en orden los mandamientos de Yahweh. Y hay siempre dos opciones a seguir: o aceptar, o aprender y caminar, o rebelarse y discutir, o polemizar y aprender y abandonar el camino que se puede aprender de la gente de allá, que nos dejó como ejemplo los de Berea. Entonces nosotros deberíamos imitar a esta gente, a los de Berea. Es un ejemplo de cómo deberían ser las comunidades hoy en día, y no lo que hay muchas veces en muchos lugares. Hay que aprender lo que es humildad.
Y todo esto acabando siendo esto un lugar donde siempre, cuando no se está de acuerdo con la palabra, siempre van a haber disensiones, separaciones, sectarismo, y al final salirse del camino y perderse. Y eso es lo que hacen muchas iglesias en muchos lugares, como ya ustedes ya se han dado cuenta, como se han percatado. Entonces recuerde, entonces tiene que tener muy en cuenta, recuerde donde Yahweh usted lo ha sacado, recuerde donde Yahweh te ha puesto, donde recuerda lo que también tú un día aprendiste, te diste cuenta de que estuviste en un lugar errado, en una cosa equivocada. Recuerda que Yahweh no se equivocó al añadirte donde ibas a ser salvo. Y un corazón desagradecido es algo que muchas han adquirido a través del tiempo por abandonar y esforzarse en salirse de donde Yahweh los trajo para ser enseñados. Entonces, yo no me imagino a la gente de Berea hablando a las espaldas de sus maestros, criticándolos, difamándolos, y buscando la forma de rebatirles para querer ser maestros en vez de ser alumnos. Miren, la humildad, el deseo de aprender para poder demostrar su amor a Yahweh es un rúa, es decir, un espíritu correcto. Y el orden correcto de Yahweh es perfecto. Los maestros enseñan y los alumnos van a aprender sencillamente. Y no como quieren hoy muchos vivir, que siendo alumnos quieren enseñar sin haber aprendido antes. Entonces, nunca en la cultura judía, ¿sí?, en sus escuelas, usted nunca va a encontrar un alumno que se ha levantado en contra de su maestro y nunca se han salido o se han querido formar, como se dice, escuelas aparte o formar toldo aparte, como suelen hacer los cristianos. El copastor o dos personas no le gusta lo que hace, por ejemplo, es un problema común que también tienen los cristianos, y forman iglesia aparte y la montan en un garaje, que eso es así de sencillo. Y Yahweh en ningún momento llamó a la gente que haga eso. Por eso dice en la escritura, una sola fe, es una sola emuná, una sola escritura, un solo pueblo. Entonces no son la cantidad de religiones que ustedes van a encontrar regadas a nivel mundial, no es lo que Yahweh quiere. Entonces usted nunca va a encontrar que un alumno verdaderamente nunca va a difamar de su maestro, nunca lo va a hablar mal, basándose en el poquito conocimiento que tienen. Entonces, como tal, nunca un verdadero alumno, ¿sí?, un discípulo, nunca se aparta, nunca se pone a hablar de su maestro, y mucho menos con la intención de criticarlos o injuriarlos o descalificarlos para robarse a sus alumnos o para destruir el trabajo de Yahweh que le dio a ese verdadero maestro. Entonces, yo quiero decirte que todas estas divisiones que ocurren hoy en día solo ocurren por la mentalidad cristiana, que todos están iluminados, que todos tienen el conocimiento de que son autosuficientes, de que no necesitan maestros, de que solo con Yahweh y con Yahshua aprenden, y sencillamente se aprenderá, que sencillamente ellos ya son autosuficientes. Y sencillamente quiero decirte que ellos aprenderán olvidando de que eso que dicen no es correcto. Porque si eso fuese así, ¿para qué se puso Yahweh entonces pastores en Israel? ¿Para qué Yahshua puso maestros o profetas o moré o roes? Cuando te digo maestros, obviamente un maestro se le llama un moré, no, el original. Un roe es un pastor y un neví es un profeta. El profeta es el que llama al pueblo al arrepentimiento, no está tirándole suerte ni nada de esas cosas raras. ¿Para qué los puso? Si no los puso meramente para transmitir las enseñanzas de generación en generación hasta que Yahshua regrese. Es eso. Y las escuelas, las excusas que usan los que entran no para aprender, sino para enseñar y así quitar la reputación del maestro y así llevarse las ovejas a otro redil, y solo sirven para condenarse, y simplemente están para condenar también a los que le están siguiendo porque no están prestando atención verdaderamente a la palabra de Yahweh. El Rúa de Berea, de la gente de Berea, ¿sí?, es contrario a lo que hoy muchos traen cuando entran, porque no entran para ser enseñados por Yahweh, sino que entran para enseñar a Yahweh, que es una antítesis, una contradicción de palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo he visto también en muchas congregaciones, en muchos lugares, por el recorrido que llevo, he visto tantas veces repetirse este Rúa malo, este Ruajín, de división, que el pueblo tiene. Entonces, o
o del cual yo puedo decir con plena libertad, porque la experiencia poca, mucha, mediana que tengo en Yahweh, Yahweh me ha dado a enseñar, o que más exactamente que Yahweh me ha enseñado en este tiempo, y lo que yo puedo transmitir. El problema, quiero decirte que todo radica, es más que todo, es una... radíquese en la soberbia del hombre, eso es lo que pasa. Entonces, en esa soberbia, en esa prepotencia, el mal deseo de hacer lo que Yahweh no le mandó a hacer. Y la prueba está no solo comprobar cómo muchos que entraron para aprender no acabaron en su carrera, como dice el Shliach Shaul, el apóstol Pablo, como le llaman. Ellos no acabaron su carrera, sino que salieron usando el rúa de la carne, y no solo han querido sino que ese rúa de la carne, y solo han querido como tal, no solo hacer daño a su vida o a la vida de maestros que les enseñaban y dedicaron su vida, sino que también a otros alumnos que eran sus hermanos y hermanas. Y todos esos frutos, estos frutos malos, son la raíz que lo que había en sus corazones, y ya a esas alturas ellos comprobarán que los de Berea no alimentaban esos frutos, sino con la humildad. Y eso ellos que hacían, ellos exponían sus dudas, preguntaban en privado y aprendían, porque Shaul y Silas fueron a enseñarles en el nombre de Yahshua HaMashiach y no en el nombre de Jesucristo ni Jesús. Y eso ellos lo estimaban, lo apreciaban y lo agradecían. Y la falta de humildad como tal, y la falta de amor, de deseo por aprender, ha sido un gran obstáculo entre los cristianos recogidos en este último tiempo, porque todos ellos han venido con el aprendizaje y el rúa del sectarismo, luchas, desafíos, y han venido también con pensamientos preconcebidos y la creencia de que todos ellos están iluminados. Y esto lo digo en verdad y no los culpo, porque eso es lo que han vivido siempre en sus iglesias, de una manera obviamente equivocada. Y aprendamos a crecer en la verdad de Yahweh, que Yahweh ha revelado y que Él ha establecido para ser enseñado por los moré, es decir, por los maestros, por los roes, un maestro o roemín, que son maestros de Israel, que Yahweh ha llamado verdaderamente. Ningún maestro enseña, escúchese bien, ningún maestro enseña fe propia. Si usted se da cuenta, en las diferentes iglesias, cada iglesia tiene una fe diferente. Y si yo te digo esto, si la fe tuya está basado en algo equivocado, todo lo que tú tienes está completamente equivocado. Entonces, mucho cuidado con eso que tú estás aprendiendo o has aprendido. Entonces, te repito, ningún maestro enseña fe propia, sino que enseña o transmite la fe hebrea verdadera, lo que está en las escrituras. Ni cristiano, ni católico, ni nada de esa cuestión que el hombre se ha inventado. Siempre ha sido así por voluntad explícita de Yahweh, y no lo vamos a cambiar solo porque los que entran no han abandonado. No, hay gente que, por ejemplo, hay gente que se va o que se ha ido, y ellos tienen en sí es un rúa de separación. Entonces, yo quiero decirte de que, como dicen en las escrituras, muchos los llamados y pocos los escogidos. Esto no es para muchos, estos son para pocos. Hay que tener mucho cuidado. Hasta aquí te dejo este mensaje, un mensaje explicándote quiénes eran los de Berea, dónde estaban ubicados, qué hacían ellos. Y eso es lo que tú debes tener, ese rúa, ese espíritu de aprendizaje, no de pelear ni contender, sino busca a alguien que sepa. Si pídele a Yahweh que te enseñe la verdad, que te muestre la verdad, que te muestre de su rúa, que te enseñe. No te quedes con ahí a medias, sal de tu error. Entonces, escudriñar las escrituras como hacían la gente de Berea, que ellos no se quedaban con algo a medias. Ellos preguntaban aparte, preguntaban directamente. Ellos no discutían, no se llevaban a disensión, sino que ellos respetaban a estos hombres que eran de Yahweh Sebaot. Yahweh les bendiga en gran manera. Espero que este mensaje les edifique en gran manera, porque hay que quitar la mala enseñanza, que es todo lo que tú has recibido del catolicismo, el cristianismo, todo esto, todas las malas enseñanzas. Quiero decirte que eso es lo que Yahshua vino diciendo, que es
una levadura. Y estamos quitando levadura para poner la fe, lo que Yahweh dejó cimentado de un principio y lo que el hombre en el tiempo quitó, pero Yahweh nuevamente está trayendo a colación para que los hombres lo conozcan. Esto no es nuevo, esto ha sido desde un principio y hay que, repito, estudiar las escrituras. Hay que comprenderlas, mas no darle una interpretación de hombres. Yahweh les bendiga en gran manera. Shalom, ubrahot, y un gran abrazo a todos. Shalom.